Vida Familiar Shaddai presenta solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, y el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articular tu presencia. No te quiero hacer preguntas. Rápidamente, libro de Juan, capítulo 11, nos encontramos una historia que, sin lugar a dudas, muchos de los que estamos aquí, en alguna ocasión ya la habremos leído, escuchado, aprendido. Y esta porción bíblica nos habla acerca de lo que vivió, la experiencia que vivió Lázaro, el hermano de Marta y de María. Y bueno, Jesús planea todo, es un Dios que tiene planes, es un Dios que sabe cómo llegar a nosotros. Él sí sabe cómo de alguna manera encontrarse con nosotros a medida de que nosotros o nos alejamos o no queremos nada con Él. Si somos de Él, Él sí sabe cómo llegar a nosotros. Y nos encontramos con una porción en el capítulo 11:1 que quiero ir leyendo junto contigo. Obviamente, por causa del tiempo, no puedo leer todo el capítulo, pero me voy a centrar en algunos textos que quisiera que tú y yo los leyéramos. En el capítulo 11, versículo 1, está narrando Juan esta historia. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Tenían a un hermano que se llamaba Lázaro. Este estaba enfermo. Fue de hecho María, la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó sus pies con sus cabellos. Qué escena, qué cuadro. 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí al que tú amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esa enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, ¿verdad?, para que el Hijo de Dios sea glorificado a través de ella. Pero amaba Jesús a Marta, amaba Jesús a María y amaba Jesús a Lázaro. Cuando yo pues que estaba muy enfermo, todavía Jesús se quedó 2 días más en el lugar en el cual se encontraba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Bien, posteriormente en el versículo 24 llega Jesús después de 4 días y le dice Marta, en el 24 le dijo: yo sé que tú resucitarás a mi hermano, pero en el día postrero. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo: sí, Señor, yo sé, yo he creído. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente que ha venido al mundo. Ok, versículo 34. Y dijo Jesús: ¿en dónde le pusieron? Y le dijeron: ven, Señor, y ve. Este es el versículo más pequeño de toda la Biblia, el versículo 35 del libro de Juan, capítulo 11, en donde dice: Jesús lloró. Es el texto más corto. De hecho, ese texto ahí puede predicar a algún teólogo hasta 1 hora de ello. 37. Algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos a los ciegos? E inmediatamente la crítica y el juicio. ¿No podía este también haber levantado a Lázaro para que no muriera?
Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva, tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: quita la piedra, Marta. ¡Qué tremendo! Entonces la hermana del que había muerto le dijo: Señor, ya hiede, ya apesta, ya tiene 4 días de muerto. A este estado le llaman los médicos, ¿verdad? Un estado de putrefacción, en donde hay una descomposición, en donde los gases que tenemos dentro del cuerpo buscan salida, abren la carne y sale un olor terrible. Y bueno, en ese momento, en el 39, Jesús le dice: quiten la piedra, Marta, quita la piedra. No, Señor. 40, Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra en donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos en alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo he dicho a causa de esta multitud alrededor, para que crean que tú me has enviado. 43, se detona toda esta historia, y toda la gente y todos observando la cueva, y había incredulidad, y había lloro, y había lamento, y los más inteligentes estaban observando a ver qué pasaba, y se exterioriza algo muy poderoso. Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos, los pies vendadas, el rostro envuelto en un sudario, y Jesús le dijo: desátenle y déjenle ir. Wow. Ahora, yo quiero empezar con algo. Primero, el ser humano en todos los tiempos, en todas las épocas, en toda la historia nos registra que el ser humano tiene miedo a la muerte. Incluso la Escritura nos dice que el hombre, por tenerle miedo a la muerte o a morir, le ha servido, porque piensa que de esa manera la muerte va a ser misericordiosa con él. De todos modos lo va a cargar la muerte. Y también la Escritura dice en el libro de Apocalipsis que esa muerte, que tiene esa facultad para matar, para dar muerte a los hombres por causa del pecado, Dios le ha preparado otra muerte. O sea, qué interesante, la muerte que confía la gente hoy, la santa muerte y todo eso, pues de alguna manera va a morir también, y Dios tiene control y autoridad de todo ello. Entonces hay un lugar en Estados Unidos que se ha trabajado acerca de la criogenia. Este es el deseo de la humanidad por poder seguir viviendo. Todas las personas que mueren los meten en algunos aparatos muy complejos y los tienen a más de 196 grados. Esto, si tú lo escuchas en el audio en YouTube, lo puedes ver en este momento en la imagen. Y son 196 grados bajo cero, es decir, están Celsius. Es una frialdad impresionante, pero hay familias enteras metidas en esas cápsulas. Ahora, lo interesante de esta gente es que todos esos se les llama no muertos ni difuntos, se les llama pacientes. Y esas personas gastan una cantidad impresionante de dinero para mantenerse en todo ese congelamiento. Esto es real. Todos ellos son visionarios, todos ellos registran según sus biografías de esa gente o la historia de esas gentes en su existencia, que fueron personas que siempre quisieron evadir a la muerte. La gente siempre ha tenido temor y pena en ese sentido. Ahora bien, hay una comunidad en Michigan en donde esto que estamos viendo se instituyó en el año 1977 acerca del doctor Robin Aisker. Y este doctor, de alguna manera, es un científico matemático que ha descubierto que la sangre, aun cuando uno muere, si la congelan, todavía tiene vida. Entonces la sangre ahí tiene el ADN, que es la identidad de la persona, y la congelan y puede permanecer por muchísimo tiempo. Eso es lo que la ciencia ha descubierto. Sin embargo, hay muchos temas por ahí sueltos que no se entienden. Son 83 cuerpos. El Instituto Criogénico que está en Michigan, y es impresionante porque
Al entrar a ese lugar tienen los cuadros de todas esas personas y están esperando ellos estar allí por unos 150 años o 200 años para que después, cuando avance la ciencia, la medicina, y pueda de alguna manera, ¿verdad?, contrarrestar todas las enfermedades letales y todas las enfermedades que causan la muerte. Entonces nos damos cuenta que toda esa gente que está ahí de alguna manera no tiene parte, no tiene sentido. Alguien diría, bueno, ¿y en dónde está su alma? Suponiendo que llegaran ahí como a vivir, ¿y dónde está el alma? El alma de toda esa gente que ha muerto sin Cristo y que ha pecado. Dice la Escritura que el alma se va a un lugar de tormento. El alma dirá, ahorita vengo, ya me revivieron por allá. O sea, es ilógico, es absurdo. Esto es muy tonto, yo lo sé, pero lo estoy pasando porque quiero que usted vea que la gente siempre está aferrada a algo o a alguien que le pueda dar un poco más de vida. En Roma, la Basílica de San Pedro, hicieron una estadística por medio de consultores importantes en el mundo de qué personajes deberían de vivir, o qué personajes tendrían que ser rescatados, o qué personajes deberían de seguir viviendo, ¿verdad? Y estos personajes en algún momento dijeron que a ellos les hubiera gustado servir en lo que hacían. En Roma, Basílica de San Pedro, hay una losa de mármol muy grande. En esa losa, en mismo Roma, dice una palabra en latín, Beat Loanets Palvits, que significa, estos son los restos del Beto Juan Pablo II. Y sin embargo, ahí está, ahí sigue ese personaje. De alguna manera no va a poder resucitar a menos de que Jesús lo resucite. Pero sin embargo dice la Biblia que algunos resucitarán para una condenación eterna y otros para una resurrección de vida con Dios. También hay un estado muy grande, München, en Alemania, y en ese estado es muy famoso porque se encuentra un panteón de muchas personalidades de ese país. El panteón se llama Hedenskath, está en alemán, y ahí está el filósofo, inventor y músico y quién sabe qué tanto hizo Friedrich Nietzsche, que se atrevió a decir que él había dado en sus historias la muerte de Dios, ¿no? Nosotros matamos a Dios y Dios es el opio para enajenar a la gente, y siempre estaba en contra de lo que Dios decía. Y sin embargo el tipo, la persona, sus restos siguen allí, yacen ahí, no se ha levantado, ahí sigue. De nada sirve su sabiduría, su conocimiento. Entrando en la iglesia de Santa Trinidad, que se encuentra en Inglaterra, fundada por jesuitas, hay un escritor famoso de todos los tiempos, usted lo ha de conocer, William Shakespeare, y él, su nacimiento fue en 1564 y en 1616 fue el día de su muerte, y sin embargo ahí sigue muerto. Ahí sigue sus restos, no hay evidencias, no se ha aparecido, no ha dado conferencias. El tipo, los restos siguen allí. Y por último quisiera hablar dentro de esta serie de gente que dicen los expertos que nunca debieron haber muerto, Steve Jobs, que fue el presidente y fundador de la marca que todos conocemos, de la Apple, y que sin embargo tuvo las acciones en sus últimos días de su vida, acciones mayores, ¿verdad?, en Disney y lo que fue Pixar, y que con todo esto aprobó el lanzamiento del iPhone y muchas otras cosas, sistemas operativos muy avanzados, y figuró él dentro de los 10 hombres más ricos de todo el mundo, según la revista Forbes. Entonces, yo diría, todos estos personajes, toda la gente que ha tratado de vivir, podría seguir hablando de Nikola Tesla y de Tomás y de Carlos Marx y de Calcuta y de tanta gente que ha muerto, pero escuche, no pueden tener vida. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Hasta ahí, o sea, nadie más. Jesús nos está diciendo, yo soy la resurrección y la vida.
el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Entonces, te paso todo esto, que para mí no me interesa hablar mucho de ellos, pero tuve que hacerlo porque yo quiero que tú te concentres que aún todos esos personajes con su gloria, su fortuna, su coeficiente intelectual, están muertos y necesitan de un Salvador. Y el único que se atrevió a decir: yo soy la vida, yo soy la resurrección, es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. No hay otro fuera de Él, no hay otro ni habrá. Por lo tanto, en el versículo 11, en el capítulo 11 del versículo 10, yo quiero que tú entiendas algo. Cuando Jesús habla acerca de la resurrección, es muy fuerte, es un tema muy fuerte para los judíos. Dígalo conmigo, es un tema fuerte para los judíos. ¿Por qué? Porque la doctrina judía, sus creencias, ellos sabían que el Mesías tendría que vivir para siempre. Entonces, cuando veían a Jesús tan humano, o sea, mira, ese es el problema de que nosotros hoy en día decimos: uy, la resurrección. Créame, créale a la palabra, usted va a resucitar. Nosotros vamos a resucitar en un cuerpo incorruptible para toda la eternidad. Obviamente esto tiene un compromiso en el cual te lo quiero ir mostrando, no porque tú hagas obras, sino por obediencia a la verdad. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, la Biblia dice en el libro de los Salmos: no va a permitir que el santo vea corrupción en el olvido de la muerte. Los profetas ya habían descrito que el Mesías no iba a morir. Por eso cuando Jesús les dice: yo soy la resurrección, yo vivo para siempre, yo soy la vida, les hacía shock, porque ellos decían: esto es para el Mesías, pero tú eres un simple hombre. Por eso lo querían matar. Y el evento más grande de un ejemplo de una resurrección de entre los muertos fue en la vida de Lázaro. Por eso es que dice: este plan, esta estrategia es para que ustedes crean y se glorifique el Señor. No es ni siquiera para darle gusto a la vista o la pupila, sino para que se glorifique el Hijo de Dios. Ahora bien, hay algo aquí que me llama la atención. Isaías 53 dice: sus días serán sin número. ¿Te acuerdas tú que el libro de Isaías describe la muerte de Jesús de una golpiza tremenda? Que le arrancan las barbas, que lo dejan irreconocible el rostro. ¿Sí? ¿Se acuerda? Que como cordero no abrió su boca y lo trasquilaron y lo golpearon. Pues Isaías al final de este capítulo, léalo en su casa, dice: sus días serán sin número. Está hablando nuevamente de la eternidad de Jesús, de que Él es la vida, de que Él resucita. Y está diciendo: sus días serán sin número. Verá el futuro de su aflicción al ver el fruto de Él en todo su linaje, que somos nosotros. Amén. ¿Sí o no? ¿Está conmigo? Entonces, lo que está diciéndonos la Biblia en este momento, y lo que estoy tratando de decirles, es que para los judíos era un poco fuerte decir esto. Ahora bien, cuando está hablando de lo siguiente te quiero leer una porción. Dice: a este entregado por determinado consejo anticipado para que muriera crucificado, al cual Dios le levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por la muerte. O sea que Jesús no lo podía retener la muerte. Jesús tiene vida en sí mismo. Por ello los judíos le dijeron en un pasaje bíblico, dice en Juan 8:52: ahora sí sabemos que tienes un demonio, le dijeron, porque tú dices que no vas a morir. Porque les pegaba la cultura judía y su tradición.
Y cuando Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida, yo no muero, yo tengo poder en mí para levantarme, le dijeron: ahora sabemos que tienes un demonio, porque Abraham murió, los profetas murieron, y tú dices: si alguno guarda mi palabra, ¿no verá muerte? Entonces, a Jesús no le interesa que la gente confíe en ella misma. A Jesús le interesa que la gente crea en Él. Ahora bien, Jesús ama a los 3 hermanos, los ama, porque la Biblia lo dice. Yo creo que Jesús ama a todos, pero aquí en esta porción Jesús, su corazón estuvo muy enlazado con estos 3. Los padres no están, solamente son 3 hermanos: Marta la mayor, María la mediana y Lázaro el más pequeño, según por evidencias. Entonces a ellos los amaba. Incluso Marta dice: Señor, María le dice: al que tú amas. Le mandan mensajeros: el que tú amas. La gente decía: pues no amaba a Lázaro. Y la Escritura nos dice: amaba a Marta, María y Lázaro. Jesús amaba. Y es muy importante estas palabritas. ¿Sabes por qué? Porque Jesús permitió que muriera. Yo pienso, cuando alguien ama, evita el dolor o el sufrimiento si está en tu poderlo hacer. Si Jesús hubiera querido evitar el dolor y el sufrimiento de ellos porque los ama, lo hubiera hecho. Pero también tenemos que entender que hay razones poderosas para no hacerlo en el momento y en el tiempo en que la gente vive su vida. Nosotros a veces queremos no sufrir o evitar ciertos dolores o evitar cierto sufrimiento, y lo queremos evitar porque nos duele, porque si es verdad nos duele, y queremos pedirle a Dios: Dios, por favor, ayúdanos antes de tiempo. Y dice Dios: no, porque necesito que mi nombre sea glorificado, porque necesito mostrarte algo en tu vida, porque necesito que tú comprendas qué es lo que yo tengo y quiero para ti. Por eso es que al que amas, ¿verdad? Dice la Biblia, al que amas lo dejas solo. Otros decían: pues no amaba a ¿por qué no lo salvó? ¿Por qué no lo ayudó? En el versículo 21 dice: Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no habría muerto. Eso es hasta un poco de reclamo. Si tú hubieras estado aquí, Lázaro no habría muerto, Señor. Entonces es muy interesante, porque imagínate, hermano, imagínate, es algo así como decirle a Dios: si tú me hubieras ayudado en esto, mi matrimonio no había sufrido tal pérdida. Si tú me hubieras a tener bien mi negocio, Señor, cuando yo te lo pedí, me doblé de rodillas y clamé. Si tú me hubieras dado auto, casa o algo, si tú me hubieras dado un hijo, Señor, si tú me lo hubieras dado cuando yo te lo pedí. Es algo así. Es como ser injustos con la voluntad que Dios tiene para nosotros. Si tú hubieras estado, si tú hubieras. Habían 2 razones poderosas. Una, para que la gloria de Dios se manifestara. Acuérdese, nada ni nadie podrá ser más importante si la gloria de Dios primero no se manifiesta en tu vida. Nada. Lo que glorifique a Dios trae bendición a tu vida. Tú podrás estar sufriendo y dices: perdí todo, no llegaste en el tiempo. Pero si la gloria de Dios se manifiesta, tú estás del otro lado, aunque por el momento no lo puedas comprender. ¿Me explico? No es en el tiempo que uno quiere. Gaby y yo platicamos a veces y decimos: Gaby, de verdad, o sea, primeramente, si Cristo no hubiera llegado a nuestra vida, yo y tú ya nos hubiéramos divorciado.
Y yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí, si Cristo no hubiera llegado a nuestra vida, algunos ya tuvieran 5 mujeres, 10 hombres, ya hubieran estafado a los bancos, ya estuvieran con los narcos, no sé, ¿sí o no? Y platicando, le digo, Gaby, y mira, mi amor, ya platicando nosotros a veces en nuestros momentos, ¿verdad? Decimos, los dos coincidimos, decimos, fíjate, nosotros deseamos tanto tener a un hijo cuando teníamos 23, 24 años y no lo tuvimos, y esperamos el tiempo. Dios nos enseñó a aprender el tiempo y Dios nos bendijo con nuestro hijo, sin tanto rollo, sin tanta medicina, sin tanta ciencia y sin ningún quinto, cuando Dios lo sabe. Y decíamos, y ahora que Dios nos ha dado, estamos tú y yo más maduros para poderlo guiar. Estamos tú y yo ya estables en la iglesia para poderlo solventar. Estamos yo y tú más maduros para amarlo, para guiarlo y para poder estar allí. Pero a veces no lo entendemos. A veces nosotros creemos que las cosas se hagan así porque tenemos algo en nuestra contra, que es el tiempo. El tiempo, tú dejas algo que nace, algo que sale de la tierra, un bebé que nace, algo, creas algo y lo dejas, el tiempo lo destruye inmediatamente. Entonces estamos aferrados a que el tiempo es que lo necesito ahora, necesito aquello. Si hubiera estado aquí no habría muerto, si me hubieras ayudado no hubiera tenido la demanda, si me hubieras apoyado. Y agarra a la gente un resentimiento contra Dios tan absurdo, porque no se te ayudó, porque no se hizo lo que tú querías que se hiciera. Y entonces el Señor viene y dice, no es así. La demora de Jesús trae propósito. Dígalo conmigo, la demora de Jesús trae propósito. ¿Cuántos creen esto? Por eso yo sí considero que todo lo que Dios nos diga aquí en su palabra, como lo estoy leyendo, yo soy la resurrección y la vida. Salieron los mensajeros, cuando llegan a Jesús, oiga esto, tenía 2 días Jesús de recorrido para llegar allá, 2 días. Desde el momento que Jesús saliera, Lázaro moría, y ya cuando llegara Jesús ya llevaba 2 días de muerto. Y Jesús dijo, no, yo voy a esperar 4, porque para la cultura judía creen que el alma está allí al tercer día, por si la voluntad de Dios es volverlo a levantar. Esa es parte está en unos libros del Targum, que es parte de alguna creencia ortodoxa judía. Entonces Jesús dijo, no, ni les vamos a dar comida para el pensamiento para ellos, ni vamos a dar argumentos. Yo quiero que esté muerto, muerto, muerto. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se manifieste. Porque si llega Jesús cuando está agonizando y lo sana de la muerte, pues no fue tan evidente la resurrección. Por eso Jesús está diciendo, yo soy la resurrección. El que cree en mí y muere, resucitará. ¿Crees esto? Nosotros vamos a pasar de esta tierra, hombre. Ya no vamos a estar. Pero yo sí pienso que un día voy a verlos a ustedes y nos vamos a mirar y vamos a estar frente a frente. ¿Sí me explico? 4 días eran para eliminar toda posibilidad de que Lázaro estuviera vivo. Lo que el Señor quería es que realmente se muriera. Y yo pienso que a veces Dios permite que muera para que se vea la mano de Dios. Si tú y yo no morimos, es muy difícil. ¿Cómo lo puedo aplicar a nuestra vida a veces literal o espiritual? A veces Dios trata con nosotros. Tiene que morir lo que a nosotros nos da esperanza, para que entonces dependamos solamente de la mano poderosa de Dios.
tiene que morir, lo que a nosotros nos da la esperanza, para que solamente así entre la mano poderosa de Dios. Mira, de verdad, hay momentos en mi vida, no sé, he oído a otros testimonios que dicen: la verdad, esto ya está fuera de control, la verdad, yo ya no puedo con esto, en realidad esto para mí es muy complicado, en realidad yo ya no puedo, ya se lo dejé a Dios. Y Dios dice: qué bueno, porque eso es lo que yo estoy buscando de ti, que ya no confíes en lo que tú tienes, en lo que tú haces. Confía en mí, entrégate, créeme, yo soy la resurrección y la vida. Eso dice la palabra, ¿ok? Ahora bien, cuando Jesús está hablando de yo soy la resurrección y la vida, tiene que haber algo muy poderoso para decir las cosas. Jesús no nada más habla por hablar, lo cual muchos personajes, muchos hombres, mujeres hablan por decir, pero Jesús no habla por hablar. Jesús, cuando decía yo soy la vid verdadera, es que de él emana vida. Cuando Jesús decía yo soy el pan del cielo, es porque él descendió del cielo. Cuando Jesús decía yo he venido a darle vista, libertad a los endemoniados, a salvar a los enfermos, salía a las calles y lo comenzaba a hacer. O sea, lo que hablaba lo hacía. Por eso es que él es muy grande. Amén. Y entonces Jesús, cuando está diciendo yo soy la resurrección, yo soy la resurrección, ¿sabes por qué? Porque tiene autoridad sobre la muerte. Jesús tiene autoridad sobre la muerte. La Biblia dice en el libro de Hechos: la muerte no pudo retenerlo. La muerte, cuando tomó a Jesús, ¿verdad? Jesús al tercer día le dijo al Padre del cielo: resucita. Y se levantó Jesús de entre los muertos, y la muerte no lo pudo retener y lo dejó ir, porque no puede, no tiene autoridad. Por eso es que Jesús es el ser, el Dios vivo que va a existir toda la eternidad. Ni la muerte, y no solamente Él, sino los que hemos creído en Jesús, los que en verdad creemos en Él. Ahora, Apocalipsis dice que Él vive. El que estuvo muerto, he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos. Tengo las llaves de la muerte y las llaves del Hades, que es una palabra en arameo. La palabra Hades significa infierno, e infierno en su etimología significa tormento, dolor, sufrimiento. Y entonces lo que está diciendo es de que Él tiene las llaves ahora de la muerte, lo cual las ha tenido. No hay ningún texto bíblico en donde diga la Biblia que le quitó a la muerte las llaves. La muerte nunca ha tenido llaves. ¿De dónde hemos creído esa mentira? Por favor, la muerte no tiene vida. El diablo no tiene poder en sí mismo. El diablo no tiene reino. El diablo no es omnioyente. El diablo no puede estar en todos lados. Jesús sí. Él es Dios, creador aún del enemigo, en su momento cuando era luz bella. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que el Señor tiene en verdad todo esto. Romanos 5:14 dice: la muerte reinó por la transgresión, pero nunca tuvo las llaves. Entonces, ¿por qué la muerte reinó? Pues porque la muerte, al engañar al hombre a través del pecado que fue Eva y Adán, dice la Biblia que por transgresión entró la muerte por el pecado al mundo. La muerte es ajena a este mundo. Dios había creado un mundo sin muerte, por si no lo sabías. La orden de Dios fue a Adán y a Eva: fructifiquen, multipliquen, enseñorear la tierra, vivan en ella. O sea, el Espíritu de Dios estaba en el cuerpo de Adán y de Eva, y cuando pecan lo sustituye sangre y el Espíritu de Dios se va. Qué interesante. Entonces, la muerte, dice la Biblia en Romanos, la muerte reinó por
por la transgresión, pero nunca tuvo las llaves, nunca ha tenido autoridad y poder. Entonces la muerte fuera de este mundo, cuando peca el hombre, entra la muerte, se infiltra la muerte. Y entonces dice la Escritura que mató a todo aquel que pecaba. Entonces la muerte viene a matar desde Moisés hasta nuestros días, pero solamente hubo uno a quien no pudo matarlo, fue Jesús. Jesús dio su vida y la volvió a tomar. Punto. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, yo quiero terminar con algo muy importante. Hablamos de que Él es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Yo lo creo, pero tiene que haber algo muy importante: la forma. Porque yo no puedo decir, yo creo en ti, voy a vivir eternamente. Un proceso en el cual tú tienes que entrar. No sé si estés dispuesto a hacerlo, pero primero que antes tengo que hablarte que nadie puede resucitar antes de Jesús. Todos los que murieron y los levantaron en el libro de Isaías, en el libro de cuando Elías resucitó a una de las niñas, es porque el alma estaba allí. Cuando habla de resucitar, es cuando el cuerpo, la humanidad, cuerpo, alma y espíritu ya no están. Y entonces Él resucita en un cuerpo glorificado. Pero es la misma esencia, la misma persona. Eso es resucitar. Y para ello hay turnos de resurrección. Corintios nos habla de este turno de resurrección. Primero, nos está diciendo Corintios: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. El primero es Jesús. Ahora bien, por cuanto la muerte entró por un hombre, también un hombre la resurrección de los muertos, porque así como Adán todos mueren, así en Cristo Jesús todos son vivificados. Pero después se especifica: pero cada uno en su debido orden. Entonces, todos los que estamos aquí tenemos un orden de resurrección. Primero dice, primero son las primicias, los que murieron en Cristo Jesús, y luego los que son de Cristo en su venida. O sea, está hablando de dos tiempos de resurrección. Primero Jesús resucitó, ¿cierto? Y después todos los que ya murieron en Cristo ya resucitaron. Por eso es que Tesalonicenses 4:16, vaya conmigo a Tesalonicenses 4:16. ¿Ya lo tienen? Entendamos esto. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y ponga mucha atención: los muertos en Cristo resucitarán primero. A eso se le llama turnos, tiempos o el orden de Dios para resucitar. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Por decir, si yo me muero y muero en Cristo, siendo obediente, guardando su palabra, caminando en Él, llenándome del Espíritu Santo, una vida recta, y muero en Cristo, eso es morir en Cristo. Morir en Cristo no es decir soy cristiano, me morí. No, morir en Cristo es llevar una vida apegada a lo que Él te ha pedido. Y si yo muero mañana, el Señor, cuando aparezca en las nubes, va a levantar a todos los que murieron primeramente en Él. ¿Ok? Todos los que murieron en Cristo serán resucitados primero. Y después dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estar con Él para siempre. Pero eso no quiere decir que tú no mueras, porque escrito está: no puede heredar usted el reino de los cielos.
en carne y en sangre. La carne y la sangre no hereda el reino de los cielos, no puede. ¿Me explico? Entonces, ¿quiénes son esos muertos? Hay un cuadro muy interesante de los que se levantaron y esto está muy, muy interesante. En Mateo 27, te voy a leer, dice: he aquí cuando el velo del templo se rasgó en dos de arriba, la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Se acuerda cuando están matando a Jesús? Cuando murió y expiró el espíritu, dice: y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, o sea, Jesús resucitó, tercer día, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. ¿Quiénes? Versículo 52: los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido, ¿qué pasó? Pero note, aquí pasó algo bien importante. Aquí la Biblia, cuando dice que se aparecieron, es que están en un cuerpo diferente. No crea, hermano, salieron como Jesús, en un cuerpo glorificado. Es más, ellos salieron, se presentaron a muchos de sus conocidos y ascendieron al cielo. No crea que se quedaron normal y vivieron normal. No crea eso. La Biblia dice que estos eran santos. No puede nadie ser resucitado si no vive en santidad. Por eso dice la Escritura: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y como dijo un hombre, un varón de Dios que murió incluso orando de rodillas, dijo: para que haya santos en los cielos necesitamos haber aprendido aquí en la tierra a vivir en santidad. Y cuando hablamos de santidad, no es un tema en donde tú tengas que ¿cómo explicarte? Es que nadie va a ser santo aquí en la tierra. Tú no puedes, pero Dios en tu vida sí puede hacerlo y lograrlo. ¿Me explico? Entonces, ¿qué estoy diciéndoles hoy? Que los que viven en Cristo Jesús en santidad y mueren, esos serán resucitados. Serán los primeros que serán resucitados. Amén. Ahora, de los que estamos aquí, dice: luego nosotros los que vivimos, por si viene el Señor y tú y yo seguimos en vida y ya viene el Señor, pero hemos caminado bien en una vida santa, igual el Señor en un momento de abrir y cerrar de ojos. Pero en ese momento de abrir y cerrar de ojos, permítanmelo explicar así: vamos a ir delante de la presencia del Padre y el Padre va a ver nuestra vida, y en base a lo que nosotros hayamos vivido, entonces la vida de Jesús se hace patente en nosotros. Por eso Jesús dice: el que cree en mí, guarda mis palabras, aunque muera, resucitará. ¿Tú quieres de verdad vivir eternamente? ¿Sabes? Estos temas ya no se usan mucho. Estos temas los dejan como para, pues ya lo sabemos. Estos temas se quedan allí. Háblenos de temas importantes, de temas. No, es que esta es la palabra de Dios. Y Jesús vino y dijo: el que está en mí resucitará. ¿Lo crees? ¿Ustedes lo creen? ¿Sí lo creen? Ahora, Romanos dice algo que quiero ir terminando. Dice: mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios mora en ti, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y luego dice:
si el espíritu de aquel que levantó entre los muertos a Jesús mora en ti, escucha esto, si el espíritu que levantó de entre los muertos a Jesús mora en ti, el que le levantó a Cristo Jesús de los muertos también vivificará nuestros cuerpos mortales. O sea, el Espíritu Santo de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos también nos levantará a nosotros entre los mortales. Entonces, yo creo en Jesús, voy a ser resucitado. Tienes que llenarte del Espíritu, porque si tú estás lleno del Espíritu, mora en vosotros, así también el Espíritu te resucitará de entre los muertos. Por eso tenemos que llenarnos del Espíritu. ¿Cómo nos podemos llenar del Espíritu? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cómo podríamos llenarnos del Espíritu? ¿Cómo podríamos llenarnos? Ahora, Jesús dijo: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla. Por eso dijo: el que cree en mí, yo lo resucitaré. Tengo poder para ponerla y tengo poder para tomarla. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Pero entonces no lo utilizó, porque el Padre lo resucitó. El Padre le dijo a Jesús: Jesús, si nadie te resucita, ni yo, es un ejemplo, tú tienes poder para poner tu vida y tienes poder para resucitarte a ti mismo. Por eso Jesús dijo: yo soy la resurrección. Porque alguien podría decir: ah, no, lo levantó el Padre. Sí, pero Él tiene el poder. Sin en cambio nunca utilizó de su poder. Esperó, primer día: yo no voy a resucitar. Segundo día: yo no me voy a resucitar. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para resucitarme, porque esto lo recibí de mi Padre. Yo no me voy a resucitar. Y esto me enseñó algo muy grande: que aunque tengas autoridad, aunque tengas poder, aunque tengas cosas, que tú tengas todo el poder, si no te lo autoriza Dios, tú no tienes autoridad. Esto habla de madurez y de confianza a Dios. Y sin embargo, el segundo día Jesús dijo: yo no me levanto. Tercer día: yo no me levanto hasta que el Padre lo levanta. Ahora ponga mucha atención, porque con esto cierro. Cuando Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que está muerto vivirá, está diciendo: ahora ustedes no tienen poder para resucitarse. Ninguno de ustedes tiene autoridad para poderse levantar entre los muertos. Así que de la autoridad que tengo yo, ya no el Padre, la autoridad que tengo yo, si tú crees en mí, directamente yo te resucitaré. Qué importante es estar muy bien con Jesús. Y entonces viene Jesús, el muerto está ahí y dice: Lázaro. Cuando dijo Lázaro, es porque ya tenía vida el ser. Cuando le dice: sal fuera, es porque ya oyó. Este es lo maravilloso que tiene Dios, que ni la ciencia, ni la criogenia, ni la medicina, ni la muerte, ni las religiones, ni los papas, ni nadie puede volverte a la vida. Si hoy en esta mañana solamente aprendiste: Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, resucitará, me doy por bien servido. Tú tienes que creer en Jesús y vivir y guardar su palabra, para que tengas de Él en el día de la resurrección. Amén. Te puedes poner sobre tus pies.
lo más grande de esto no es, bueno, es muy interesante ver cómo imagínate, ¿no? La cara de la gente cuando Lázaro sale todo momificado, ¿no? Porque los embalsaban y les ponían un sudario y todo atado, como momia. O sea, lo divertido que debió haber sido cuando salió, ¿no? Y todos espantados y unos, ¿qué está pasando aquí? Y judíos creyeron, no, fue la locura, olvídate. Y podríamos seguir hablando, ¿no? Acerca de que cuando Jesús le dice, quítenle la venda a este, cómo llegan los apóstoles, que es figura del servicio, a liberar toda la suciedad, todas las vendas con sangre y todo el olor a muerto. Y podría servir como una figura, porque yo llegué a la iglesia todo bien muerto, en estado de putrefacción, terriblemente. Incluso hay quienes dicen que tienen don de discernimiento de espíritus, que las personas hieden, huelen feo literalmente, porque están metidos en el vil pecado. Y Jesús dijo a los discípulos, desátenlo. Y llegaron y quitaron vendas. Eso es servicio. Cuando yo llegué a esta iglesia, ¿verdad? Llegué muerto y tuvo alguien que venir a quitarme todas esas vendas. Esa es ministración, eso es trabajo, ese es proceso, eso es, no, por ahí no, vente por acá, no, mira, deja esa tendencia, mira, la palabra dice, mira, ten fe, no te dejes caer, mira las tentaciones, entrégale a Jesús tus debilidades, mira, la palabra dice, el que empezó la buena obra en ti, la va a terminar, no se va a parar hasta terminarla. Vamos a orar, hermano, juntos, pero otra vez el vicio, pues vamos a orar otra vez, y es estar quitando vendas a alguien que estuvo muerto, que ahora está con vida, pero que todavía trae vendas de muerto. Y podríamos seguir hablando de María y Marta, las hermanas, una, ¿verdad?, que representa una figura de cristianos que están acelerados y todo muy hermético, y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, pero no le llegan las palabras a Jesús. Señor, si hubieras estado aquí, casi lo regaña y mi hermano no hubiera muerto, y Jesús, tranquilo. Y en cambio viene la otra, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no habría muerto, porque él pudo discernir un corazón genuino, no otro corazón, y Jesús lloró. Y luego está el grupo en donde están los que como que quieren a Jesús pero no lo quieren mucho, como que creen en Él pero no creen mucho, y pues los tiene que matar, que es la figura de Lázaro. Y podemos sacar muchas figuras de esta escritura, pero lo más relevante e importante es para que se manifieste la gloria de Dios y que crean que Jesús es la resurrección y la vida. En eso enfoquémonos. Ya después vemos a Lázaro, dice la Biblia, que estaban en una comida y estaban todos sirviendo. María nuevamente ahí sirviendo, ¿verdad? Marta ahí escuchando la palabra. Los amigos de esta familia estaban allí sentados. Dice, muchos judíos habían venido a ver más que a Jesús al que estaba muerto, porque como que eso nos gusta. Y entonces llegaron muchos, y dice la Biblia, y estaba Jesús, estaba María, estaba Marta, estaban todos los amigos, estaban los apóstoles, pero al lado de Jesús, ¿quién crees que estaba? Dijo, no, de aquí soy. Él es la resurrección y la vida. Por eso es que tú y yo tenemos que estar pegados a Él, pegados a Él. Él es la resurrección y la vida. Solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, y el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una
si es que aún me queda voz y si logro articular tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, solo déjame mirarte cara a cara. Si mis tesoros han perdido todo su valor y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Más cada día te deseo, más todavía, Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día y te deseo más todavía, Jesús. Oh, oh, oh. Cara a cara quiero verte, Jesús. Más que a la vida, más que a la vida. Tu deseo verte cara a cara. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas y que pase
y que nadie me lo impida. Que he esperado este momento toda mi vida.